8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Estamos ya con nuestro siguiente invitado. Como lo anunciamos, se trata del legislador Darwin Pereira, representante de Pachacuti e integrante del Consejo Administrativo de la Legislatura. Ayer el CAL calificó la denuncia en contra de la presidenta Guadalupe Llori por supuesto incumplimiento de funciones. La presidenta de la Asamblea no asistió a la sesión del organismo que fue convocada desde la semana pasada. Tampoco estuvo presente la asambleísta oficialista Natalie Arias. Por mayoría, los integrantes del Consejo Administrativo de la Legislatura aprobaron o calificaron esta denuncia. Sin embargo, hubo un pronunciamiento del secretario de la Asamblea que ha dicho que este procedimiento es nulo. Asambleísta Pereira, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saluda Licenia Espinel. Una vez que se ha calificado esta denuncia en contra de la presidenta Guadalupe Llori por parte de la mayoría de integrantes del CAL, ¿por qué el secretario aduce que este procedimiento es irregular, no es legal, es incorrecto? ¿Cuál es el argumento que él tiene para decir eso? ¿Es así como él señala? Gracias, buenos días, un saludo para la culta audiencia, muy amable por la invitación. Bueno, quisiera un poco aclarar el tema, no es el secretario, sino el procurador jurídico de la Asamblea, ¿no? El secretario no se ha manifestado así, sino ha sido el procurador jurídico quien mantiene una tesis de respaldo a la señora Guadalupe Llori. Lo que le dijimos ayer es que él más parece abogado particular de la señora Guadalupe Llori. El procurador es el abogado de la Asamblea, no de la presidenta. Eso se lo hemos dejado absolutamente claro, él está ahí como abogado de la Asamblea para asesorar a toda la Asamblea y obviamente a las autoridades, y las autoridades somos todo el CAL, no solamente la señora presidenta. En fin, él tendrá sus razones, en un futuro nos tocará evaluar ese comportamiento ya como autoridades del CAL. Ahora estamos un poco queriendo darle una salida a este problema, una salida que la reclama no solo la Asamblea, sino el país. La señora Guadalupe Llori con sus actuaciones está arrastrando a la Asamblea al caos, al abismo. No hay solución, se suspenden las sesiones, la Asamblea no se mueve y consecuentemente eso nos hace mucho daño a los legisladores que sí queremos trabajar y que lamentablemente por culpa de ella no lo podemos hacer. ¿Cuál va a ser ahora el procedimiento una vez que se ha calificado esta denuncia? ¿Qué es lo que sigue, asambleísta Pereira? A ver, en este momento lo que seguiría sería que ella convoque al Pleno para que haga conocer esta calificación del CAL, es lo que hemos resuelto ayer, que esta denuncia sea conocida por el Pleno toda vez que somos autoridades de la Asamblea y no la podríamos conocer nosotros mismos, y lo que establece la denuncia es una causal de destitución en base al artículo 18. Si uno lee el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece que se debe conformar una comisión multipartidista. La señora Guadalupe Llori ha impedido por todos los medios, inclusive ustedes lo vieron, por una medida cautelar, de que no se conforme esta comisión en el Pleno porque decía que no había denuncia, que no ha ingresado por el CAL. Hemos cumplido prácticamente conforme ella ha querido y conforme incluso logró una interpretación media sospechosa, pero la final interpretación del Procurador General de la Nación. Hoy tenemos ya ese camino allanado, y consecuentemente lo que debería hacer la señora Guadalupe Llori es inmediatamente convocar al Pleno. Vamos a ver cuándo lo convoca, está en manos de ella en este momento esa decisión. Pero si está en manos de ella, pues ya es como evidente lo que puede ocurrir, ¿no? Que busque cualquier otro instrumento, puede ser hasta legal, nuevamente, para impedir que esta sesión se dé, o que lo vaya dilatando como ha ocurrido en ocasiones anteriores, si está en manos de ella. O sea, ¿qué futuro tiene esta resolución? Por el bien del país esperemos que no. Ya en este momento no es un tema solo de la Asamblea, es un tema del país, es un tema de patria, ¿no? No podemos seguir con la Asamblea como está, y la señora Guadalupe Llori debe entender esto de aquí, debe dejar de andar buscando leguleyadas, agarrándose, incluso amenazándonos con meternos presos, porque la denuncia que interpone el día viernes, que ella ya se ha hecho pública en la Fiscalía, lo que pretende es que nos metan presos. O sea, es una denuncia penal. Está hablando de que deberíamos tener una pena de 3 a 5 años. Porque se habían usurpado funciones. Según ella nos hemos usurpado funciones. Yo soy miembro del CAL, yo tengo que participar en las sesiones del CAL, yo no he usurpado ninguna función. Me parece que hay una idea traída de los cabellos, no sé quién la asesora, pero tiene un asesoramiento pésimo en el tema legal y obviamente se mete en serios problemas, porque mañana podríamos incluso interponer una contrademanda, pero nosotros no estamos por ese lado. Nosotros no queremos que se debe meter la justicia en el Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene la capacidad, tiene la suficiente madurez política como por autodepurarse, y eso vamos a buscar y por eso vamos a luchar. Mire que ni tan malos los asesores, que hasta ahora la presidenta de la Asamblea se mantiene firme en su cargo, ¿no? Lamentablemente, porque la justicia, y aquí se comprueba una vez más, que el gobierno protege a Guadalupe Llori. Eso para nosotros nos queda absolutamente claro. Goza de una protección porque no es posible, por ejemplo, en las medidas cautelares, que un tribunal, le conceda medidas cautelares en una solicitud, en aquella demanda a la Asamblea.
Guadalupe Llori demanda a la Asamblea, pero resulta que quien es representante de la Asamblea es Guadalupe Llori, es decir, Guadalupe se demanda a sí mismo. O sea, esto no tenía ni pies ni cabeza, debe haber sido negado. Es un absurdo. Sin embargo, se lo concedieron y nosotros, obviamente respetuosos de la justicia, hicimos caso a esa resolución y hoy nos hemos allanado conforme a lo que ha dicho el procurador. Creo que se han seguido los pasos correctos. Esperemos que no nos salga mañana con un conejo sacado del sombrero, con alguna sorpresa de la justicia, y esperemos de que próximamente, ojalá más tarde la próxima semana, estemos ya en sesión del Pleno tratando este tema. Si esa sesión del Pleno se convoca y se crea esta comisión multipartidista, ¿qué atribuciones tendría esta comisión? ¿Cuál sería el objetivo de esta comisión? ¿Y de qué dependerá de que la señora Llori se mantenga o no se mantenga en el cargo? A ver, la comisión tiene que investigar la denuncia, ¿no? Tiene que revisar si lo que dice esa denuncia es verdad, y si hay otras denuncias tendrá que resectarlas, porque de acuerdo al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el único ente que podría investigar a una autoridad del CAL sería esta comisión que en este momento están pidiendo destitución. Entonces, ahí estamos hablando de un tiempo más o menos de 30 a 40 días en la que se evacúen pruebas, porque, por supuesto, no le vamos a negar el derecho a la defensa a la señora Guadalupe Llori. Tendrá todo su derecho a la defensa conforme establece el debido proceso, y consecuentemente es al final de esta investigación que sabremos qué mismo pasó, si hubo o no hubo incumplimiento de funciones, que es de lo que se le acusa. Pero yo quisiera dejar claro aquí una cosa. A mí me parece muy importante decirle al país que nosotros no perseguimos solo la evaluación de la señora Guadalupe Llori. Me parece que todos los vocales deberíamos ser evaluados, todo el CAL, y yo solicito y seguiré solicitando públicamente a mis colegas asambleístas que el día, si es que es mañana, porque esto lo hemos dicho que tiene que ser inmediatamente, somos denunciados el resto de vocales para poder entrar también en esa comisión, voten a favor de que se investigue. Es decir, yo no tengo nada que ocultar, si van a evaluarnos, bienvenida sea la evaluación. Durante este tiempo que duraría la evaluación, estos 30 o 40 días que usted señala que demoraría el proceso de evaluación a la presidenta de la Asamblea, ¿ella se mantiene en el cargo o tiene que dejar la presidencia encargada al vicepresidente para que ella pueda dedicarse a defenderse? No, la ley no le prohíbe ejercer el cargo, consecuentemente está permitido de que ella siga ejerciendo su cargo, obviamente al frente de la legislatura, y será la comisión que tendrá que actuar autónomamente, a la que tendremos que poner todas las actas, todos los audios y todo lo que nos pidan, nos requieran de nuestras intervenciones en el CAL, para que la comisión no tenga ningún problema en investigación y tenga un panorama completo de todo lo que va a evaluar, y frente a ello emita un criterio al final del día. ¿Qué cree usted que le motiva a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, a mantener a la legislatura en este estancamiento? ¿Por qué ella se aferra tanto al cargo? ¿Cómo es que se llegó a esta situación en la Asamblea? Mire, aquí hay dos cosas absolutamente claras para mí. Lo primero, que hay una alianza con el gobierno, no sé bajo qué compromisos lograron esta alianza con la señora Guadalupe Llori, que le permite al gobierno coger a la Asamblea de saco de arena, de saquillo de arena, y empezar a golpear, empezar a darle con todo, al final, con la única finalidad de desprestigiar a la Asamblea. Y tiene una presidenta que permite, que es pasiva, que el gobierno diga lo que le dé la gana de la Asamblea, incluso que nos grite corruptos y ladrones, y ella no dice absolutamente nada. Parece que se sintiera cómoda que el gobierno le grite que es una corrupta y una ladrona. A mí por supuesto que no me siento cómodo. Le he contestado en su momento en los términos que él ha querido, que él se ha referido a nosotros. En consecuencia, hay un primer punto, es decir, el gobierno tiene una aliada perfecta en la Asamblea Nacional para desprestigiar a la Asamblea Nacional. A la señora Guadalupe Llori lo que menos le interesa es la Asamblea Nacional, porque el país ha sido testigo, no ha defendido para nada a la Asamblea Nacional frente a todos los epítetos de la presidencia de la República y frente a todas esas rabietas de niño malcriado que le agarran al presidente cada que algo le sale mal, de echarle la culpa a la Asamblea. No tenemos salud, culpa de la Asamblea. No tenemos medicina en los hospitales, culpa de la Asamblea. Crisis en las cárceles, culpa de la Asamblea. Matan en las calles, culpa de la Asamblea. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que él sea un inoperante frente a la presidencia de la República y no puede solucionar los problemas del país? Pero claro, tiene una presidenta de la Asamblea que le permite que él haga y deshaga del prestigio de la Asamblea, que bien lo pudimos haber hecho de otra manera. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo 2 meses pidiéndole a la presidenta que lo traiga al ministro de Agricultura. Ayer acaban de hacer un paro los bananeros en la provincia del Oro y en la provincia del Guayas y en la provincia de Los Ríos, reclamando que les pagan $1 la caja de banano. Sin embargo, cuando nosotros quisimos interpelar al ministro de Agricultura, lo convocamos, hay una aprobación del Pleno, disponiendo que en 8 días se lo traiga, y eso pasó hace más de 2 meses. No le hizo caso omiso al Pleno, y no lo ha traído. Hasta el día de hoy no lo trae el ministro de Agricultura. Los agricultores se pueden morir de hambre, que la señora presidenta lo que prefiere es protegerlo al ministro de Agricultura. Y así le podría ir enumerando un sinnúmero de irregularidades que nosotros hemos visto. Por ejemplo, ustedes saben muy bien, porque el país fue testigo, en la Asamblea, después de un esfuerzo y un debate sano,
logramos equiparar el sueldo de los docentes. Aparece el ministro de Finanzas diciendo que era una irresponsabilidad con el país, que eso va a costar 2.500 millones de dólares y que van a tener que desaparecer la policía, el Ministerio de Salud, para poder cubrir eso. Y le dijimos a la presidenta, vía resolución de la Comisión de Educación, tráigalo pues al ministro de Finanzas para demostrarle que apenas son 630 millones de dólares que tienen de sobra en este momento en el gobierno para equiparar los sueldos. ¿Usted cree que hasta el día de hoy lo ha traído? Eso es lo que le está pasando al país. No es por la Asamblea, es por el país que estamos dando esta lucha, porque prácticamente en este momento hay una protección al gobierno desde la presidenta de la Asamblea. Ahora, la señora Guadalupe Llori no llegó a la presidencia de la Asamblea solo con el apoyo de la bancada de gobierno, del CREO y del BAN, también llegó con el apoyo de Pachacuti. ¿Se arrepienten de haber respaldado esa nominación para que Guadalupe Llori se convierta en presidenta de la Asamblea Nacional? Mire, lamentablemente nadie puede adivinar el futuro. Nosotros en su momento creímos en una historia que tenía la señora Guadalupe Llori, una historia de lucha. Fue una mujer encarcelada, una mujer que ha vivido los vaivenes de la política, una mujer que sabía que la política bien practicada sirve al pueblo ecuatoriano, sirve al país, que una política de no entreguismo a ningún gobierno, sea de izquierda, sea de derecha, porque ella estaba al frente del primer poder del Estado y pudo haber sacado este primer poder del Estado haciendo respetar a los ciudadanos, pero lamentablemente pues ya en el camino, ustedes han visto los resultados, no ha servido de nada de todo ese andamiaje que ella tenía como una lucha alrededor, que hoy el 97% de ecuatorianos rechaza a Guadalupe Llori como presidente de la Asamblea. O sea, esto es extremadamente grave. Entonces, ese descontento hacia la población está arrastrando también a la Asamblea, es decir, la gente no solamente está descontenta con Guadalupe Llori, sino también con toda la Asamblea, más allá de que la gente no entiende que muchos de los procesos de fiscalización, de los procesos de legislación, dependen de que ella los ponga en agenda en los órdenes del día de los plenos de la Asamblea, y que generalmente si ella no los pone, nosotros no podemos hacer nada, porque es la única facultada por la ley para hacerlo. Pero el resto de comisiones sí pueden seguir trabajando mientras la presidenta se niegue a convocar al pleno. O sea, las sesiones del pleno son las que no caminan, pero sí las comisiones. Las comisiones han seguido trabajando, las comisiones no han tenido problema, tanto así que, por ejemplo, hace mes y medio la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional ya aprobó para segundo debate el informe de la reforma a la ley humanitaria, que elimine ese malhadado capítulo laboral que permitía que a los trabajadores les corten el sueldo, que los trabajadores los manden a la casa a medio tiempo y que con eso les mutilen su sueldo. Y en esa misma reforma nosotros recuperamos el derecho de nuestros héroes de la salud, nuestros héroes de capa blanca. Y por ejemplo, eso está en el escritorio de ella hace mes y medio y no lo ponen en el orden del día. Eso es lo que pasa cuando se paraliza la Asamblea. Nosotros tenemos ya hace 15 días puesto sobre el escritorio de la señora presidenta, desde la Comisión de Educación, que ha venido trabajando sin ningún problema, la Ley Orgánica de Educación Superior, una ley extremadamente importante para el país, lista para primer debate, y la señora Guadalupe Llori no lo pone en el orden del día, porque tiene paralizada la Asamblea, o porque cada que le nombran comisión de evaluación, ella suspende las sesiones. Ese es un daño que no le hace a la Asamblea, se lo hace al país. Se lo hace a los trabajadores de la salud, se lo hace a los trabajadores que no quieren que les sigan mutilando su sueldo, se lo hace a los estudiantes que necesitan una ley orgánica de educación superior. Sin embargo, la Asamblea paralizada. Asambleísta Pereira, para esta semana está prevista alguna de las sesiones del Pleno que se va a tratar allí, y ahí existe la posibilidad de que vuelvan a apelar la presidencia de Guadalupe Llori o no. Bueno, el día de hoy hay una sesión bastante polémica, porque es una de las sesiones que estaban suspendidas. Una vez que usted sabe que aquí tenemos, ya uno ni sabe cuáles nomás están suspendidas, pero tenemos un sinnúmero de sesiones suspendidas. La de hoy está apelada a la presidencia. En teoría, la sesión de hoy no debería dirigirla a ella. Sin embargo, en una última reunión que tuvimos con jefe de bancada y miembros del CAL, ella supo manifestar que ella no ha escuchado que le han apelado a la presidencia, y que consecuentemente no está apelada a la presidencia. Le pidió al secretario que le certifique, obviamente el secretario también parece que sufre del oído y no ha escuchado que la presidencia está apelada. Así que ahí va a haber una primera polémica, ¿no? Lo segundo, dice que tampoco ha escuchado que hay un punto de orden pedido, y que fue justamente lo que armó la polémica, que no quiso conceder un punto de orden. La ley orgánica de la función legislativa establece que cuando hay un punto de orden, se interrumpe la sesión e inmediatamente se da paso al punto de orden, y eso tampoco ha querido darlo. Consecuentemente, me parece que nos acercamos en las próximas horas o minutos quizás ya a una sesión bastante polémica que se va a desarrollar el día de hoy. Ojalá, por el bien del país, dé paso a la apelación y al punto de orden planteado. Si da paso a la apelación, ¿qué va a ocurrir ahí? Tendría que dirigir cualquiera de los miembros del CAL, sean los vicepresidentes o los vocales, el que esté en ese momento de la sesión, y terminar él dirigiendo tendría que ella defender su presidencia, porque la ley le otorga la facultad, el derecho de defender la presidencia. Tiene 3 minutos para hacer una exposición respecto de por qué no debe ser apelada a su presidencia. Las apelaciones son solo para esa sesión.
Entonces ella tendría que defender de que ella tiene que dirigir esa sesión, luego habrá una votación, la votación dirá si está de acuerdo que ella dirija esta sesión o no está de acuerdo. Si está de acuerdo, ella no dirigirá esta sesión, y si la asamblea no está de acuerdo, pues ella podrá seguir dirigiendo esta sesión. Entonces vamos básicamente a ver qué es lo que pasa en las próximas horas dentro del Pleno Legislativo. ¿Y con qué motivo se ha convocado a esta sesión del Pleno, más allá del tema de la posible apelación a la presidencia de la señora Yori? ¿Qué van a tratar en este Pleno? Mire, hay algunos puntos muy importantes. Quizás el más destacado, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo, es justamente este proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza que la policía ha reclamado. Es un tema que lo tenemos que debatir, nos guste o no nos guste, si estemos o no estemos de acuerdo, hay que poner todas las posiciones, porque para eso vemos 137 asambleístas. Sin embargo, ni siquiera hemos podido conocerlo a nivel del Pleno Legislativo. Ese es un tema que tenemos que debatirlo ahora mismo para darle una respuesta al país respecto de este tema, que a mí me parece muy importante y que no podemos dejarlo de lado, porque si no el presidente mañana va a decir, ahí está, tienen una ley de seguridad y no la debaten. ¿Por culpa de quién? De la presidenta, pues, pero no dice nada. ¿Pero esta ley es la que envió el presidente de la República o es la que recopila todas las iniciativas en ese sentido? No, de ninguna manera. Ramiro Narváez, de la Izquierda Democrática, quien dirige la Comisión de Seguridad, ha sido muy claro en establecer que no se trata de tomar un solo punto de vista de la población, que sería el del presidente de la República. Se trata de tomar todas las leyes o los proyectos que han presentado a fin de que todos pudieran ser debatidos, todos pudieran ser integrados en esta ley, y ya en el debate del Pleno, poder los 137 asambleístas establecer si estamos o no estamos de acuerdo bajo los criterios que cada uno esgrimamos en el debate. Asambleísta Pereira, ¿existe la posibilidad de que si se instala esta sesión con la insistencia de la presidenta Yori y se apela y se intenta apelarla nuevamente, ella clausura la reunión? Lamentablemente la ley le faculta a ella suspender la sesión, ¿no? Clausurarla solo puede cuando ya se agotan todos los puntos, pero mientras no se agoten todos los puntos, ella tiene un as bajo la manga, que es suspender la sesión, y eso es lo que ha venido haciendo, es lo que el país ha sido testigo. La semana pasada apenas nos reunimos el martes para verla cómo suspendía una sesión, y básicamente el resto de la semana no nos suspendimos. Hemos estado más o menos 3 a 4 semanas exactamente igual, que llegamos, suspende una sesión y nos tenemos que ir con la desazón de que no podemos convocarnos. Ahora, frente a ello, ¿qué es lo que se ha intentado hacer? Es ir por una autoconvocatoria. Pero una autoconvocatoria que no respalda el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno respalda de frente a Guadalupe Yori, aunque de la boca para afuera diga otra cosa. El momento que hemos dicho, vamos por una autoconvocatoria, el gobierno no firma. Y el momento que el gobierno no firma, y otros asambleístas que son supuestamente independientes y de otras bancadas que no firman, no se logra conseguir los 92 votos que se necesitarían para una autoconvocatoria. En consecuencia, estamos ahora mismo entrampados en ese tema que la ley le faculta a ella y que obviamente tenemos que respetarlo. O les puede quitar el audio, apagarle las luces y quitarles el sistema informático. Lo que es peor, la semana pasada mandó a poner llave a todos los salones a fin de que no podamos reunirnos, quién sabe incluso hasta por una autoconvocatoria, o lo que ustedes vieron, que nos apagan las luces cuando estamos tratando de sesionar o de buscar una solución en el salón del Pleno. En fin, se ha inventado un montón de argumentos, un montón de, yo diría, jugarretas sucias a fin de que no logremos articular una autoconvocatoria, a fin de que no la evaluemos, a fin de aferrarse, no entendemos por qué, pero aferrarse con uñas y dientes, como dicen en el argot popular, al puesto, que no entendemos por qué es que se quiere aferrar tanto al puesto de presidenta. Esta indecisión que hay en algunos legisladores, como usted menciona, que algunos habían dicho que iban a apoyar la autoconvocatoria y en el momento preciso no lo hacen, ¿se traduce también o se traslada también al Consejo Administrativo de la Legislatura? Mire usted que la asambleísta o segunda vicepresidenta de la Asamblea, la señora Yesenia o señorita Yesenia Guamaní, no votó a favor de calificar la denuncia en contra de la presidenta Yori cuando su coidearia sí lo hizo. ¿Cómo entender este tipo de decisiones? Mire, yo he sido muy claro con el país. Yo creo que vivimos un momento en el que la historia nos va a juzgar por nuestras decisiones, por lo que hagamos o dejemos hacer. Porque también podríamos decir fácilmente, no voy a la sesión y no pasa nada. Ayer, por ejemplo, el hecho de que no asista la asambleísta de Creo y no asista la presidenta, se ve claramente que el presidente a través de Creo protege a la presidenta, porque los dos no fueron con la finalidad de mañana intentar declarar nula esta sesión. Ya lo estamos viendo por dónde van. Lo segundo, tenemos votaciones muy serias, en las que tenemos que tomar decisiones,
Y frente a esas decisiones, muchas veces asambleístas que estamos incluso arriesgando nuestra libertad porque tenemos denuncias encima que tratan de amedrentarnos y que no lo van a lograr, sin embargo, hay quienes prefieren votar cómodamente o por una extensión o negarse o buscar argumentos que están fuera del tema legal. Nosotros hemos hablado y hemos dicho de frente al país, o es blanco o es negro, pero hay que avanzar. No podemos seguir teniendo una asamblea estancada como la tenemos hasta el día de hoy y no nos vamos a prestar para aquello. ¿Qué pasa ahora al interior de Pachacutic asambleísta Pereira? El caso de la presidenta Yori también les está pasando factura al interior del movimiento Pachacutic. Vemos también un movimiento Pachacutic dividido con asambleístas que han tenido una posición firme en este tema y con otros que se han mantenido pues de manera más con un bajo perfil. Sí, yo he reclamado siempre decisión, venimos acá a tomar decisiones, la gente no nos eligió para acá ser endebles, para acá estar dudando, para saber qué hacemos, para escondernos, para decir sí, pero no, o no, pero sí, no, la gente no se decidió porque cree que tenemos la decisión para conducir de la mejor manera al Poder Legislativo o para poder establecer un poder legislativo que acorde a las necesidades del pueblo, y eso no se lo hace con dubitaciones. Consecuentemente, obviamente, tenemos inconvenientes al interior del movimiento, nadie discute eso, pero creo que son inconvenientes que podemos superarlos. Nosotros no hemos perdido el diálogo, ni siquiera con la dirigencia nacional, hay un diálogo, por mínimo que sea, pero logramos tener un diálogo, y hago votos, al menos yo ahora mismo que soy secretario nacional del partido, hago votos porque logremos superar estos problemas. Sé que en el fondo, al final del día, todos tenemos las mismas intenciones, me parece que estamos equivocados en la forma, y esa forma muchas veces sí afecta al fondo, consecuentemente creo que son temas que vamos a lograr superarlos en la medida que avancemos en el Poder Legislativo. Y este proceso que se inició contra los denominados asambleístas rebeldes de Pachacutic, ¿en qué momento se encuentra? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, lo que se pidió fue a la Comisión de Ética que abra un expediente disciplinario. En mi caso se abrió un expediente disciplinario en mi provincia, por ejemplo, y hemos logrado salir avantes de ese proceso disciplinario, no se ha encontrado ninguna causal para destituirnos. Recordemos que somos un movimiento de derecho, es decir, con reglas claras e inscritas en el Consejo Nacional Electoral, y no hemos roto ninguna de esas reglas. Consecuentemente, al menos en mi provincia, entiendo que no se ha encontrado absolutamente nada. He comparecido a las audiencias que me han llamado, he comparecido a los llamados que me ha hecho la Comisión de Ética de mi provincia, he respondido y hasta ahora no se ha detectado nada anómalo en Darwin Pereira, y entiendo que de la misma manera le está yendo al resto de compañeros a los que nos han denominado rebeldes, así que consecuentemente hasta el día de hoy seguimos siendo Pachacuti. ¿Y qué pasa con estos otros legisladores, en cambio, a los que el presidente de la República les ha señalado con el dedo, diciéndoles que que le han condicionado el voto por la ley de inversiones y que han pedido hidroeléctricas, que han pedido hospitales y algunos han llegado a pedir hasta dinero en efectivo? ¿Qué pasa con ellos? Muy lamentable, y permítame contestarle en dos partes, ¿no? La primera, contestarle como abogado que soy. Y desde el punto de vista jurídico me parece que hay una irresponsabilidad del presidente de lanzar una acusación de estas características y no tener la valentía, no tener los pantalones para decir aquí están las pruebas y aquí está la denuncia. No ha hecho ni lo uno ni lo otro, ni los ha denunciado. Si usted va a la fiscalía en este momento no va a encontrar ninguna denuncia contra ellos, y segundo, hasta el día de hoy presenta una sola prueba. La gente cree, o él cree... Pero la Fiscalía no está ya investigando el caso. La Fiscalía está investigando, pero por oficio, es decir, de oficio. No por una denuncia. No por una denuncia. Entonces la Fiscalía en este momento incluso sacó un pedido de que quienes tengan pruebas le lleven. O sea, imagínense a lo que el presidente acorrala a la Fiscalía a hacer, porque la Fiscalía en otros casos podría estar investigando ladrones, investigando la delincuencia, la inseguridad, pero tiene que estar investigando un capricho de un niño malcriado que cree que porque él lo dice, él tiene razón. Y desde el punto de vista jurídico no funcionan así las cosas. Desde el punto de vista jurídico, quien acusa tiene que probar, no el acusado defenderse, y defenderse con pruebas, porque ¿cómo sé de qué me está acusando exactamente? Porque lanzó un montón de cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Eso es desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, yo siempre le dije a los compañeros, si el presidente dijera eso de mí, yo lo enjuiciara penalmente. Nuestra honra, que es lo que le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos, con eso no se juega. Y si yo no he hecho eso, yo lo enjuicio penalmente. Y eso es lo que fue que en algún momento le dijimos a los compañeros: salgan, den la cara y denle con todo. Con la honra de las personas no se juega. Lamentablemente los compañeros tomaron otra decisión, muchas veces no salieron ni siquiera a contestar inmediatamente, o algunos salieron a contestar quizás temas que no tenían que ver con la acusación,
Pero en fin, estamos frente a una irresponsabilidad del presidente de la República y esperemos que los compañeros pues puedan salir adelante porque se ha jugado con su honra y eso obviamente pues molesta e incomoda mucho. ¿Y la situación de ellos al interior de Pachacuti es normal? ¿No se ha pensado pedirles las explicaciones del caso? Porque yo digo, si a ustedes por tener una posición firme en el caso de la presidenta de la Asamblea les han calificado como rebeldes por su posición que va en coherencia con los ideales del movimiento Pachacuti, les han llamado rebeldes, ¿cómo es que contra estos otros asambleístas a los que les están señalando y les están haciendo graves acusaciones, pues no hay un pronunciamiento por parte de Pachacuti como tal? Lamentablemente los pájaros dispararon contra las escopetas y el nudo de la piola se rompió por el lado más débil, ¿no? O se pretende romper por el lado más débil. Piensan que los rebeldes somos los que tenemos que pagar los platos rotos cuando nosotros, ni uno de los rebeldes hemos sido señalados por el presidente en todas estas acusaciones así antojadizas que él ha dado, pero en fin, al final acusaciones muy graves, y más bien a ellos no se les ha iniciado ningún proceso disciplinario, están tranquilos, siguen siendo Pachacutic sin ningún problema, ya es un tema de la dirigencia nacional que ha decidido ir por los rebeldes, pero no por quienes fueron acusados de estos casos de corrupción. Queremos agradecerle, asambleísta, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado al legislador Darwin Pereira, asambleísta de Pachacuti e integrante del Consejo Administrativo de la legislatura que ha estado con nosotros. Vamos a estar pendientes a ver qué nos trae ahora el nuevo capítulo de la crisis en la Asamblea Nacional. Asambleísta, muchísimas gracias. Ni la Rosa de Guadalupe no tiene tantos capítulos. Sí, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas, que esté muy bien. Hasta luego.